Gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios, hermanos, en esta maravillosa mañana. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 en adelante. Gloria al Señor. Vamos a leer ahí la palabra para que el Señor nos hable en esta mañana. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice su letra: el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Tome su asiento en esta maravillosa mañana. Vamos a meditar esta mañana bajo el tema retornando a nuestra experiencia fundante. Retornando a nuestra experiencia fundante. Usted dirá: ¿qué es eso de experiencia fundante? Una experiencia fundante es un momento clave en la vida de una persona que marca un antes y un después. Esta experiencia puede cambiar hábitos, puede cambiar manera de ver las cosas, puede cambiar la manera de pensar, puede cambiar la manera de comportarse, porque esa experiencia ha transformado o trastornado por completo la identidad de una persona. Esta experiencia entonces es la base o el cimiento de una vivencia que se va desarrollando por algo más profundo y duradero en la vida de una persona. Es decir, en términos sencillos, una experiencia fundante es algo que cambia profundamente a la persona y define quién es o qué quiere ser. Influye en esas decisiones futuras y se puede convertir en un punto de referencia en la razón de ser o en la naturaleza de esa persona. Cuando hablamos de eso, hay personas que dicen: yo después de esto que me pasó, jamás volví a ser el mismo. Yo he escuchado personas que, por ejemplo, dicen: después de que murió mi madre o murió mi padre, yo jamás vi las cosas de la misma manera. O después de que tuve un accidente, jamás volví a ser el mismo. O después de que en aquel consultorio médico, aquel doctor me dijera que yo tenía ese problema, jamás volví a ser el mismo. Porque su mentalidad, su pensamiento, sus ideales, de alguna manera fueron cambiados a raíz de una pérdida, de un fracaso, de una enfermedad. Hermano, todo esto le puede hacer a la persona replantearse la vida. O sea, volver a redefinir sus metas, sus ideales, sus propósitos. Estas experiencias fundantes pueden ser negativas como positivas también. Por ejemplo, una persona puede tener una experiencia muy buena, muy especial en su vida, que le hizo tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, las personas cuando deciden, los jóvenes deciden, por ejemplo, a qué se van a dedicar en la vida, tiene que haber una experiencia fundante
que le haga tomar esa decisión. O sea, ¿qué va a hacer en la vida? Si vas a trabajar, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Cuál es esa convicción basada en una experiencia que lo lleva a la toma de esa decisión? Puede ser una decisión volátil, como una decisión bien pensada, pero normalmente siempre es fundamentada en una experiencia que la persona tuvo que le cambió por completo la vida. Y esto de una experiencia fundante, quiero decirle que es uno de los recursos que, por ejemplo, este es un tema muy amplio, pero por ejemplo, los consejeros matrimoniales usan mucho el recurso de las experiencias fundantes para solventar problemas matrimoniales. Cuando hay crisis en el matrimonio, en la pareja, una de las herramientas más utilizadas por los consejeros es llevar a la pareja a recordar la experiencia fundante de esa relación. Es decir, llevarlos al momento donde todo comenzó. Llevarlos al momento donde todo inició. O sea, ¿qué fue lo que determinó el inicio de una relación de noviazgo, un eventual matrimonio, una unión matrimonial? ¿Qué fue lo que le llevó? Entonces, el consejero matrimonial hace preguntas como: ¿dónde se conocieron? Y le pregunta a la esposa: ¿y a usted qué fue lo que le llamó la atención de él? Y el esposo le pregunta: ¿y a usted qué fue lo que le llamó la atención de ella? Amén. ¿Y usted qué sentía en los primeros días de matrimonio? ¿Se sentía feliz? ¿Cómo estaba su corazón? ¿Rebosaba de alegría, de felicidad? ¿Qué detalles tuvo ella con usted que usted le hicieron amarle más? ¿O qué detalles tuvo él con usted que le hicieron a usted amarlo más? Y normalmente siempre son cosas muy pequeñas. Una mirada, una conversación, una frase, una sonrisa, algo que marcó el inicio de algo que en el tiempo fue duradero, pero hay una experiencia fundante. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que estoy diciendo. Y esa experiencia fundante, normalmente cuando el consejero matrimonial lleva a la pareja a esa etapa, se da cuenta de que las cosas que hoy le molestan en el inicio de su noviazgo o matrimonio era lo que le gustaba a la otra persona. Por ejemplo, ahora el esposo se queja por cómo la esposa cocina. Pero al inicio, eso que hoy le desagrada era lo que él decía que le gustaba. Lo que pasa es que ahora está como empachado ya. Amén. Pero eran los detalles que le gustaba. Entonces se comienza a redescubrir aquello que en un inicio era muy, diríamos, pues muy dado a ese enamoramiento, pero que ahora hay una desconexión. Entonces, cuando se vuelven a recordar esos detalles, normalmente cuando se usa este recurso, siempre se reactiva aquello que el tiempo ha desgastado. El volver a una experiencia fundante reactiva lo que el tiempo ha desgastado. Pero yo no voy a dar consejería a matrimonios esta mañana, sino que yo apenas me estoy introduciendo para hablar de la experiencia fundante en un ámbito meramente espiritual. De cómo nosotros, yo no sé cuánto tiempo tiene usted de conocer al Señor. Desde aquel día que usted aceptó al Señor, yo no lo sé. Pero uno de los factores que más afecta nuestra relación espiritual con Dios es cómo el tiempo también es capaz de desgastar
y hacernos olvidar el inicio de esa relación personal que un día iniciamos con el Señor. Y uno comienza a ver, hermanos, el evangelio después de una manera muy mecánica. A veces nos volvemos robots como cristianos. Estamos acá, tenemos la Biblia, abrimos la Biblia, escuchamos el mensaje, cantamos, aplaudimos, tomamos privilegios, pero todo lo hacemos como un robot que ya está fabricado y programado para hacer eso. Pero ya tiempos, el amor, la entrega, la felicidad, el gozo espiritual se ha perdido. Y solo se hace todo mecánicamente. A una de las iglesias del Apocalipsis, a Éfeso, el Señor la reprende porque es una iglesia celosa. Prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, le dice. Es una iglesia sólida que persevera en la palabra, una iglesia madura, pero de tan madura que era, de tan sólida que era, que había olvidado un principio básico. Pero tengo contra ti, le dice el Señor, que has dejado tu primer amor. Hacía todo, pero sin amor. Este es un peligro grande, hermanos. Estar acá supuestamente adorando a Dios, pero adorarlo sin amor. Servir a Dios, pero servirlo sin amor. Y esta experiencia que está aquí, que hemos leído, quizás a estas alturas usted diga, yo no entiendo qué es lo que está diciendo el pastor con lo que está leyendo ahí. Ya me va a ir entendiendo. Es una experiencia fundante de dos discípulos. Varios de los discípulos del Señor comenzaron siendo discípulos de Juan el Bautista. Y dos de los discípulos principales es Juan y Andrés. Juan, el escritor del Evangelio de Juan. Y Andrés, el hermano de Pedro. Ellos habían sido discípulos de Juan. Ellos vieron cuando Jesús llegó al Jordán y Juan lo bautizó. Ellos estaban ahí. Ellos estaban cuando Juan dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero vean cómo comienza todo. Dice: el siguiente día. Le voy a invitar que nos cierre su Biblia en el pasaje donde hemos leído y vaya viendo conmigo estos detalles. En el versículo 35. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos. Cuando aquí dice Juan, es Juan el Bautista. Amén. Y los dos de los discípulos es Juan, el apóstol, y Andrés. Y cuando sucede todo, es el día siguiente. Es un día normal. Juan nos dijo: mañana prepárense, porque mañana será un día que marcará la historia de ustedes. Juan no les dijo: mañana prepárense, porque después de mañana ustedes no volverán a ser los mismos. No, era un día cualquiera. Era un día cotidiano, sin espectáculos, sin anuncios. Es más, sin multitudes. Solo está Juan el Bautista y ellos dos. Jesús no se acercó a hablar con ellos. Jesús va pasando por allá. Gloria al Señor. Pero todo sucedió en un momento cotidiano. La mayor parte de la experiencia fundante y nuestra experiencia fundante en el Señor llegó en un día cotidiano. Probablemente usted había ido a muchos cultos antes de recibir al Señor. Había escuchado el mensaje muchas veces. Muchas veces lo habían evangelizado. Muchas veces había oído hablar de que el Señor había muerto por usted y que Él lo amaba. Pero ese día que era un día más, un día cotidiano, quizás usted dijo: voy a ir al culto para que dejen de molestar. Pero después del culto yo lo que voy a ir es a pecar.
Voy a ir a hacer esto, voy a ir a hacer lo otro, porque usted era un amigo que simplemente venía de visita al culto, o iba de visita al culto. Pero ese día cotidiano, es más, quizá no estaba ni en sus planes ir a ese culto, pero cuando usted llegó a ese culto, usted sintió que algo por dentro se estaba derribando, algo se estaba quebrando, el poder de Dios lo estaba tocando, el Señor estaba derribando el pecado, la maldad y el orgullo por usted. Pero todo llegó en un día cotidiano. Y el peligro que muchas veces hay es cuando no tenemos nosotros esa experiencia que comienza en lo cotidiano. Mateo se levantó ese día a cobrar impuestos, a sentarse en la mesa de los tributos como todos los días. Mateo no estaba esperando al Señor, no digo: hoy me convierto en discípulo del Señor. No, él iba a cobrar impuestos. Y Jesús pasó y le dijo: sígueme. No, pongámoslo en los zapatos de Mateo. Hermanos, si usted un día está trabajando allá en la agricultura, en la albañilería, en lo que quiera, y de repente un desconocido pasa y le dice: vamos, usted se va a ir. Primero, yo no sé quién es. Segundo, no me está diciendo para dónde vamos. Y yo no sé usted, pero yo no voy con alguien que no me dice para dónde va, pues. Porque aunque dicen que el país está seguro, pues uno debe tomar sus precauciones también. Uno, vamos, ¿y para dónde? Vámonos. Pero esa es la experiencia de Mateo. Mateo no sabía quién era Jesús. Y Jesús pasó. Y Jesús le dijo: ven, sígueme. ¿Qué vio Mateo? ¿Qué sintió Mateo? Eso yo no lo sé. Eso solo lo supo él. ¿Cuál fue la mirada del Señor que le cautivó? ¿Cuál fue el tono de las palabras del Señor? ¿Cuál fue el toque espiritual que Mateo sintió con aquellas palabras? Eso no lo sabemos. Pero lo que sabemos es que con esas palabras tan sencillas: ven y sígueme. Y Mateo comenzó a guardar todo y dijo: bueno, aquí les dejo porque hay un hombre que me ha dicho que lo siga y yo lo voy a seguir. En la cotidianeidad, él estaba ahí cobrando impuestos un día más. Pero ese día, que parecía un día cualquiera, fue el día que él tuvo el encuentro con el Rey del Cielo. Fue el día que el Señor pasó por ahí y lo llamó para que se convirtiera en su discípulo. En la cotidianeidad. Moisés, ¿qué estaba haciendo Moisés? Pastoreando ovejas. Un día cualquiera, pastoreando ovejas en el desierto, el sol fuerte, viendo todo el tiempo, porque eso que las zarzas ardían, eso no era algo extraño. En el desierto las zarzas arden por la fuerza de la calor. Moisés está acostumbrado a ver zarzas ardiendo. Un día cualquiera, no ha pasado nada. Una zarza más ardiendo, pero llama su atención porque pasa el tiempo y la zarza no se consume. Y en medio de un día cotidiano, la voz de Dios de en medio de la zarza: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque estás en lugar santo. Ese día le cambió la vida a Moisés. Dejó de ser pastor de ovejas para convertirse en el libertador de Israel. Pero quiero que note, no hubo aviso. No le dijeron: Moisés, mañana te conviertes en caudillo. No, todo llegó en la cotidianeidad. Lo mismo, los discípulos están con Juan, el Señor pasa, ellos no están esperando a nadie. Era un día cualquiera, era un día después de lo que había pasado. Pero en esa rutina, en ese escenario simple, Dios hizo algo extraordinario en ellos. O sea, Dios no necesita un día extraordinario para hacer algo extraordinario. Porque cuando hablo de algo extraordinario, es algo más allá de lo ordinario, más allá de lo común. Porque el que es extraordinario no es el día, es el Dios al que nosotros servimos. Así que Él puede hacer algo grande en cualquier día. Y en cualquier día Él nos puede cambiar la vida a nosotros como siervos de Él.
Cuando yo hablo de mi ministerio, hay varios momentos donde el Señor trató conmigo, pero hay dos experiencias que diría yo que fueron las experiencias fundantes del ministerio. Una experiencia fue donde creo la única vez que he tenido una revelación tan directa, despierto. Y fue mucho tiempo antes de que el Señor me derribara. Eso fue más o menos allá por el año 2015. Andábamos con la familia. Los hermanos conocen por allá, por el lugar del barquito. Estamos con la familia por allá. Y ahí por donde hay una montaña, yo me había quedado sentado, la familia andaba por allá compartiendo. Yo no sé qué me pasó, pero yo andaba algo por dentro, yo no sabía qué era, pero me quedé ahí yo solo sentado. Y los hermanos me conocen que yo no soy tan de estar solo. A mí me gusta estar con las personas, platicando y todo. Pero ese día no sé qué me dio y me quedé solo. Eric, no va a venir, no. ¿Quién me queda? Y me quedé solo. Y de repente comencé a llorar. Comencé a llorar, no sabía por qué. Eso es terrible, hermano. Dije, yo estoy terminando loco. Y comencé a llorar yo solo ahí, sentado en la arena. Y de repente yo vi de la montaña que está ahí arriba, yo lo vi. No fue un asunto de visión, porque visión y revelación son dos cosas muy diferentes. Yo vi en revelación, como que alguien me dijo, levantad la mirada para allá arriba, y yo volteé a ver arriba, y yo vi como una persona de vestiduras blancas caminó y caminó, y cuando más iba acercándose a mí, yo más lloraba. Y se sentó al lado mío ahí en la arena. Se sentó conmigo. Y las palabras que me dijo, las recuerdo tan bien, como que si hubiese sido hoy. Me dijo, tú me vas a servir. Y lo que tú no quieres hacer, eso harás. Y yo lloraba. Y aquel personaje volvía a repetirme, tú me vas a servir. Y lo que no quieres hacer, eso harás. Y lo que yo no quería hacer era eso, el ministerio. Yo le he dicho tantas veces que cuando mi papá me decía, tú vas a servir al Señor, vas a ser un pastor, y le decía yo, no, porque, y mi respuesta era esta, porque yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé como hijo de pastor. Entonces aquel personaje me dijo, tú vas a hacer lo que no quieres hacer. En eso venía, creo que mi hermano, a ver qué me pasaba, porque me vieron que estaba llorando. Y cuando mi hermano viene, yo tiro la mirada, ya no estaba el personaje. Esa experiencia me marcó, y de ahí comenzó una lucha en mi mente. Y otra experiencia fundante que usted me la ha escuchado muchas veces decir fue aquella vez que yo agarré 25 currículum, bien me acuerdo, con un poquito de dinero que tenía, porque es que no me daban trabajo en ningún lugar. Y decía, tan mala persona parezco que no me quieran dar trabajo. Y comencé, hermanos, en todo el centro de San Miguel a buscar trabajo, a dejar currículum en un lado, en otro, en otro, en otro, en otro y en otro y en otro. ¿Sabe cuántos me hablaron? Ninguno. De 25. Una semana después yo dije, mejor ni le digo la palabra, ¿verdad? Pero me golpeaba y decía yo, qué ignorante fui. Gastarme el único poquito que tenía en esas impresiones, en esos folders para ir a dar currículum. Nadie me llamó. O sea, me gasté hasta dinero que me hubiera servido por lo menos para comprarme una soda o algo. Y comencé, y Dios comenzó a tratar conmigo. Yo lo que quería era terminar mi carrera universitaria, y Dios comenzó a tratar y 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 a tratar. Esa experiencia yo la tengo guardada en el corazón.
Porque yo sé que no es que yo era un incompetente, un mal empleado. No, yo había salido con recomendaciones de los empleos anteriores. Lo que pasaba es que Dios estaba deteniendo eso porque Él no quería que yo lo hiciera. Y cuando uno vuelve a recordar esos momentos, hermano, uno vuelve a tener el sentido de por qué está donde está, por qué está haciendo lo que está haciendo. Pero todo esto pasa en un día cotidiano, en un día cualquiera. Yo no fui allá esperando que iba a haber una revelación donde yo no sé, hermano, ni siquiera quién fue el que me habló ahí sentado al lado mío. Pero que lo que estoy seguro es que era un mensajero del Señor que había venido a llamarme para ser su siervo. Pero yo no lo estaba buscando. Yo no quería que eso pasara. Fue el Señor. Eso pasa en lo cotidiano. Moisés no fue al desierto esperando libertar a Israel. No, él iba huyendo. Por eso estaba allá, porque iba huyendo. Pero allá donde está el Señor llegó. Y de este hombre que era un simple pastor de ovejas, Dios levantó un hombre tremendo para que fuese a encarar directamente al faraón, y para que por su mano Dios hiciera prodigios grandes, aleluya, y que por su mano Dios libertara a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. Pero eso de un día cotidiano también se suma a que una frase le puede cambiar la vida. Yo no sé si usted tiene esa retentiva. Yo soy muy cuidadoso en eso, de escuchar, porque siempre hay palabras o frases que a mí me marcan. Experiencias o palabras que alguien dice, yo digo, ¿cuánta razón hay acá? Y esa frase a uno como que lo hace cambiar hasta la manera de pensar. O sea, no es normal que uno sea un testarudo, que nadie lo haga cambiar de manera de pensar. Se me fueron. O sea, no es normal que uno sea soberbio, que nadie lo haga, nadie lo cambie de su modo de pensar. No. Uno debe ser muy humilde, porque hasta de las personas que uno menos espera puede aprender algo bueno. Las personas más humildes, las personas más sencillas, siempre puede haber una frase que como que le cambie la manera de pensar. Pero a veces nos encerramos en ver las cosas como uno las quiere ver. Gloria al Señor. Y esta frase que les cambió la vida a ellos fue: he aquí el Cordero de Dios. Y quiero destacar algo, ellos ya la habían escuchado un día antes. Un día antes, Juan había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es la frase, es el poder que el Espíritu Santo puede inyectar en esa frase. Entonces ellos ya la habían oído, ahora Juan la vuelve a repetir: he aquí el Cordero de Dios. Y cuando oyeron el Cordero de Dios, 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 nos vemos, Juan, nosotros vamos para allá donde está el Cordero de Dios. Es más, quizás ni se despidieron. Es que fue como algo, como un imán. El Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Y lo siguieron. Una frase les cambió la vida. ¿Qué frase fue la que le cambió la vida a usted? ¿Qué fue lo que usted escuchó? Que fue como un martillo en el corazón y usted dijo: es cierto. ¿Se acuerda de la experiencia que ya le he contado? No se la voy a volver a contar porque ya la he contado muchas veces. De aquel hombre que evangelizando, lo de un hermano que yo conocí, que lo que le dijeron fue: usted es un desgraciado. Y él le dijo: váyase, ¿cómo se le ocurre que yo me va a venir a insultar en mi casa que yo soy un desgraciado? Pero cuando aquel hermano se fue y le dijo: bueno, aunque yo me vaya, pero usted sigue siendo un desgraciado. Y dice que se enojó y se enojó y se enojó y se enojó. Pero cuando el hermano se fue, y como que cuando la sangre va bajando la temperatura, amén. Y que cuando la cabeza se van entonando los circuitos ahí, ¿verdad?
Uno comienza a pensar con lucidez y aquel hombre comenzó a pensar, hombre, dijo, es cierto, mi familia es una desgracia, mis hijos son una desgracia, mi esposa es una desgracia, mi vida es una desgracia. Yo digo, solo si es que solo trabajo para el vicio, hasta la luz les habían cortado, hermano. Y digo, mi vida es una desgracia, es cierto, yo soy un desgraciado. Esa palabra lo cambió. Una palabra que para cualquiera sería una ofensa. Yo le digo desgraciado, usted imagínese. Hermano, una ofensa. Pero esa palabra fue lo que a él le cambió. Gloria a Dios. ¿Usted se acuerda de Pablo? ¿Cuál fue la palabra que a Pablo lo marcó? Tanto que Pablo la repite en 3 ocasiones en Hechos. Pablo dice, se me apareció a mí el Señor, y en todas sus cartas, y se me apareció a mí como a un abortivo, y yendo yo para allá, el Señor me alcanzó, el Señor se me apareció, el Señor me dijo. Y Pablo repite y repite eso. ¿Y cuál fue esa frase? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Esa fue la palabra que lo impactó. Saulo, 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 ¿por qué me persigue? Porque Pablo sabía que él iba siguiendo cristianos. Lo que él no sabía es que detrás de esos cristianos estaba el fundador de la iglesia, el Cristo de la gloria, el que se le apareció y le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Esa frase lo impactó. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Esa palabra lo golpeó, porque él sabía que a quien iba siguiendo, él veía personas, pero detrás de esas personas estaba el Señor. Entonces, ¿cuál fue esa frase? Recuérdela. ¿Cuál fue la frase que dijo el predicador? Que usted dijo, es cierto. Y quizás usted lo había escuchado muchas veces, pero ese día fue como que le quitaron una venda de los ojos. Yo te digo, es verdad, yo necesito del Señor. Yo no puedo llevar mi vida así. ¿Usted se acuerda? Yo le he contado también cómo fue que yo recibí al Señor. Un hermano sencillo, un culto de Campo Blanco, él dijo, quien tenía que morir en la cruz no era el Señor, éramos nosotros los pecadores. Y yo estoy seguro que mi papá más de alguna vez ya lo había dicho antes. Pero cuando lo dijo este hermano, yo me quedé, yo en la cruz, yo morir en la cruz, yo pecador. Por primera vez, un niño de 8 años sintió que era pecador. Antes de eso yo no me sentía pecador. De verdad le digo, niño crecido ahí en la iglesia, desde 3 años tomaba privilegios de cantar. No había un domingo que yo no pasara a cantar. Era el niño que se aprendía más versículos en la escuela dominical. Pero ese día cuando el hermano dijo que todos éramos pecadores, yo me sentí pecador. Y yo sé quién me dio esa convicción, es el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo, dijo Jesús, quien convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuál fue esa frase que le cambió su manera de pensar? A ellos fue, aquí está el Cordero de Dios. Y ellos dijeron, nos vamos para allá. El problema es de que a veces tenemos esa experiencia, pero no tomamos la decisión. Y estos hombres tomaron la decisión. Y cuando dijeron, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, nos vemos, Juan, nosotros nos vamos con Jesús. Y comenzaron a caminar detrás de él. Jesús no les dijo, vengan. Ellos lo siguieron. Amén. Ellos lo siguieron. No sé qué vieron en el Señor. No sé qué fue lo que sintieron cuando oyeron la palabra de Juan. Ahí va el Cordero de Dios. Yo no lo sé. Pero ellos toman la decisión. No fue una emoción momentánea, no, fue una decisión. Aleluya. Tomaron esa decisión.
de seguirle. Y esa decisión es un cambio de rumbo que el Señor hace en la vida de la persona. El ejemplo de Pedro, ¿verdad? Un ejemplo maravilloso en cuanto a esto también. Pedro toda la noche pescando. No habían pescado nada. Jesús aparece. La historia es más larga, pero Jesús aparece y en cuestión le dice: voy a mar adentro. Pero Señor, si acabamos de salir. Para adentro. Está bien, dijo Pedro, está bien. Pedro no sabía quién era Jesús. Pedro pensó que Jesús era un hermano demagogo más, una persona que hablaba bien solamente, que las multitudes lo seguían porque hablaba bien. Pero ya adentro Jesús le dice: tira la red. Señor, otra vez, hemos andado toda la noche, no hemos pescado nada. Que tires la red. En tu nombre, Señor, le dijo a Pedro. Pero es en tu nombre que nosotros lo vemos como una palabra muy espiritual. Lo que Pedro está diciendo es, porque tú lo dices, o sea, para que no estés hablando, pues. ¿Verdad? Como cuando uno piensa, o sea, uno está seguro que algo va a salir mal y la persona le dice: hágalo así, usted ya sabe que va a salir mal. Pero por quitarle la bulla lo hace, pues. Amén. Lo que está diciendo Pedro: para que no esté hablando, la voy a tirar. El problema es que cuando Pedro tira la red se da cuenta de que los peces ya estaban hundiendo aquella red. Y habían peces y peces y peces. Tuvieron que llamar a otra barca porque ya no cabían ahí. Pedro, como todo pescador, estaba ahí desnudo, dice la Biblia. Era normal que los pescadores anduvieran así. Pero cuando él vio aquella cantidad de peces que estaban entrando y entrando y entrando, aleluya, Pedro se le quedó viendo al maestro. El maestro lo vio también. Y dice la Biblia que Pedro salió corriendo a cubrirse porque sabía que ese hombre no era cualquier hombre. Que lo que había hecho él, nadie más lo podía hacer. Y le dijo: Pedro, yo no soy digno que estés conmigo ni que estés en mi barca. Apártate de mí, Señor, aléjate de mí, porque soy hombre pecador. Y le dijo el Señor: no, yo no he venido a alejarme de ti, he venido a acercarme más a ti. Venid en pos de mí, te haré pescador de hombres. Ven conmigo y la vida te va a cambiar. Gloria a Dios. Pedro se sentía indigno. Pedro sentía que no merecía que el Señor estuviera ahí con él. Pero Jesús le hace una invitación de lo que el mundo no valoraba, de lo que era casi una basura, de lo que habían tantas dudas, frustraciones, dolores. De eso el Señor levantaría un hombre para su gloria y para su honra. Hermano, quizás haya desprecio aquí entre nosotros, haya cosas que el mundo, hermanos, no valoró, despreció, pero para el Señor somos especial tesoro. Y en las manos del Rey del cielo podemos ser útiles, porque somos transformados cual barro en manos del alfarero. El Señor nos hace para servirle a Él. ¿Cuántos lo alaban en esta mañana? Por eso es que a mí me gusta pensar en Pedro cuando él está después de la resurrección. Jesús le vuelve a recordar esa experiencia. Porque usted recuerda que Pedro volvió a pescar después de que el Señor lo ha rescatado de ahí. Cuando el Señor murió y Pedro ve que no resucita, Pedro se va otra vez a pescar. Y allá se le aparece el Señor. Y otra vez no habían pescado. Y otra vez el Señor llegó a recordarle. Gloria al Señor. Y otra vez pescaron. Y ahora es Jesús que va y les asa los pescados. Y le dice: Pedro, a comer. Y yo me imagino a Pedro llorando, comiéndose aquel pescado, porque es que él se acordó 3 años y medio, día cualquiera. Pero una frase y una decisión que le cambió la vida para siempre.
Comiendo aquel pescado se acordó aquel día que no habían pescado nada. Y el Señor le dijo: venid en pos de mí, ven conmigo y te haré pescador de hombres. Yo no sé si usted siente lo mismo que yo siento, hermano. Porque muchas veces llevamos la vida espiritual muy mecánica y se nos olvida que si estamos aquí es por amor de Dios. Y se nos olvida que estamos aquí es por amor a Dios. Estamos aquí porque le amamos a Él. Y estamos aquí porque Él nos amó a nosotros. Porque estando perdidos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Él nos rescató de la inmundicia. Él nos levantó de la misma muerte. Y estamos acá porque le amamos. Por eso estamos aquí. No, ya a veces cuando estamos bien limpitos, cuando ya nos llenamos la cabeza de un poquito de conocimiento en la palabra, se nos olvida ese comienzo, se nos olvida ese inicio de donde el Señor nos sacó. Y esa decisión que un día tomamos, bendita decisión que un día tomamos, de seguir al Señor, de caminar tras sus pasos, de, hermanos, de seguir hacia adelante. Y por eso cuando el diablo busque a desanimarlo, acuérdese de ese día que sin esperanza el Señor le dio esperanza. Acuérdese de ese día, hermano, que veníamos rotos por dentro. Nuestra alma, nuestro corazón venía roto. Aleluya. A veces hasta nuestros bolsillos, nuestra salud. Yo no sé cómo usted vino al Señor, usted lo sabe, pero lo que sí estoy seguro es que nadie vino bien a la presencia del Señor. Todos veníamos con dudas, con frustraciones, con el corazón roto, hermano, con deudas, con dificultades, con tantas cosas. Y ahora vea cómo el Señor nos tiene, de dónde el Señor nos ha levantado, hacia dónde el Señor nos ha encaminado, por la decisión que tomamos de seguirle a Él. Por eso vale la pena seguir a Cristo, vale la pena seguir al Señor, vale la pena sufrir, pero con una esperanza gloriosa de avanzar a la vida eterna. Gloria a Dios. Ahora, ellos toman la decisión de seguirlo, pero el Señor pone a prueba esa decisión. Y el Señor les dice, porque ellos van ahí, y cuando Jesús ve que vienen detrás de él, él va solo, Jesús va solo. Y él ve que vienen detrás de él. Y se para Jesús y les dice, ¿y ustedes qué quieren? ¿Ustedes qué buscan? Usted lo digo conmigo, ¿eh? ¿Qué buscan? ¿Qué se les ha perdido? Ahí, muchos de nosotros para atrás. Sí. A nosotros siguiéndolo. No, pero es que el que está decidido a seguir a Cristo, lo va a seguir. Es que el Señor pone a prueba nuestra convicción. ¿Por qué estamos siguiendo al Señor? Por eso es que cuando venimos a Cristo, usted se da cuenta que rápidamente al cristiano que ha recibido al Señor, rapidito le llega la primera prueba. Y hay algunos que de esa prueba no pasan. O sea, ¿por qué buscas al Señor? Porque hay gente que busca al Señor para que el Señor le resuelva el problema. Hay gente que quiere a Jesús como médico, pero no quiere a Jesús como Salvador. No quiere la presencia de Jesús. O sea, más en español, quiere el beneficio, quiere el milagro, pero no quiere al que hace los milagros. Pero yo no busco el beneficio. Yo no quiero solamente el beneficio, yo no quiero solamente el milagro, no. Yo busco al que hace milagros. Yo quiero estar con el que hace maravillas. Yo quiero estar con el que sana enfermedades. Yo quiero estar con el que rompe cadenas. Yo quiero seguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Queremos a Cristo. Queremos al Señor. Amamos a Cristo. ¿Cuántos aman al Señor? Pero hay mucha gente que tiene un cristianismo de cristal, de cartón, que busca al Señor solamente por el beneficio. Y cuando el Señor no hace el beneficio, ellos también se van. ¿Usted se acuerda? La multitud que el Señor alimentó. Esa es la segunda parte de la historia que no se cuenta. Y Jesús se dio cuenta que ellos
ya lo querían hacer alcalde. Aleluya. Sí, hermano, de verdad. Lo querían hacer gobernante. Pues sí, ¿quién no va a querer un gobernante que le esté dando de comer, verdad, todo el tiempo? No pongámoslo de alcalde a él, quitemos el que tenemos, porque este no nos da nada, y pongamos a este que nos dio de comer. Cuando Jesús se dio cuenta que era el pensamiento de ellos, de escondida. El Señor no es como algunos ahora, porque hay algunos pastores hoy que alcaldes se creen también, buscando protagonismo. No, hay que poner las cosas en su lugar, hermano. Jesús no era así. Jesús no estaba buscando protagonismo. Jesús lo que hizo fue, mira, de escondida, agarró la barca sin que nadie supiera. Pero como siempre hay algún mirón, ven, ¿y Jesús dónde está? Yo vi, dijo uno, que agarró la barca y se fue por el otro lado. Para que me entienda, Jesús agarró la lancha y se fue para Mapala. Y como no tenían tantas lanchas para llevarse a toda esa gente, no, ellos se fueron caminando aquí a dar la vuelta por la Matillo. Sí, así es la historia. Se fueron caminando por tierra. Allá llegó el montón de gente. Aquí venimos a buscarlo. Es que nosotros queremos que usted sea el alcalde. Nosotros queremos que usted puede ser el gobernante de nosotros. Y Jesús les dijo, ustedes me siguen porque les doy de hartar. Sí, hermano, así está en la versión Dios habla hoy. Búsquenlo. Así dice, ustedes me buscan porque yo les doy de hartar. Porque les doy de comer, por eso es que me buscan. Nosotros pensábamos que era buena gente. Nada, es que lo ofendan a uno, no a usted. Y todos comenzaron a regresarse y se volvieron a quedar los mismos 12 de siempre. Hay gente que busca al Señor por el beneficio y quiere estar con el Señor cuando hay abundancia de alimento, pero cuando toca hambriar ya no quieren estar con el Señor. Quieren estar con el Señor cuando hace milagros, pero cuando hay que estar de rodillas llorando y derramando gotas de sangre, ahí no quiere estar. No, cuando seguimos a Cristo hay que seguirlo siempre, en tiempo de abundancia, pero también en tiempo de escasez, en tiempo de bonanza, pero también cuando arrecie la tempestad. Hay que seguir a Cristo, hay que agarrarse fuerte del mal, aleluya, del manto del Señor, y no hay que volver atrás, porque es grande lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es grande lo que el Señor ha hecho por nosotros. Alabado sea el Señor. Entonces Dios va a poner a prueba tu decisión. ¿Por qué lo sigues? Pregúntese esta mañana, ¿por qué sigo yo al Señor? ¿Por qué soy cristiano? Y alguien dirá, porque no me quiero ir al infierno. ¿Ok? Pero amas al Señor. Porque entonces lo que usted está viendo en el Señor es un salvavidas. Sí, si lo que usted está diciendo es que yo soy cristiano porque no me quiero ir al infierno, usted piensa que el Señor es salvavidas, que es una ambulancia, ¿verdad? No, ¿por qué es cristiano usted? ¿Ama al Señor usted? Porque la base del cristianismo es el amor. Le amo a Él porque Él me amó. Gloria a Dios. El amor. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Lo amarás. Y como estos hombres ya le habían tomado amor al Señor, cuando le digo, ¿qué es lo que quieren? Palabras pesadas, ¿verdad? Mire, Dios pone a veces palabras pesadas para probarnos a nosotros. En alguien para probarnos. Y si nuestro carácter es de cartón, ay hermano, con nadita ya está llorando. Pero cuando usted está decidido a seguir al Señor, usted aprende de eso. ¿Usted se acuerda de Elías y Eliseo? Elías solo pasó esa brisita del manto. Eliseo se quedó viéndolo y dijo, ¿por qué tengo ganas de seguir a este hombre? Porque Elías no le dijo, vamos. Y dijo, ¿por qué es que me están dando ganas de seguirlo? Y salió corriendo. Ya cuando Elías iba allá, salió corriendo Eliseo y le dijo, Señor,
Permítame ir a despedirme de mis padres, le dijo. Permítame ir a matar a estos bueyes. Ahí hay un significado muy grande en eso. Y a matar los bueyes y a quemar el arado, hermano. Déjeme ir allá y después yo lo sigo. Y Elías le dijo, está bien, le dijo, aquí te espero. Es más, voy a ir contigo allá. Así le respondió Elías. Y yo, ¿qué te he hecho? Le dijo, yo, ¿cuándo te invité? Sí, esas son las palabras de Elías. ¿Y yo qué te he invitado o qué? Mira qué manera más linda de Elías invitar a Eliseo. Porque quien lo había enviado a Elías a llamar a Eliseo era el Señor. Era Dios quien le había dicho a Elías, vas a ir a buscar a Eliseo y él será tu sucesor. Pero mire Elías, qué manera más hermosa de llamarlo. A rogarlo fue. Por eso yo no creo tanto eso de llamamientos de rogar a la gente. Padre, acepta al Señor. Por favorcito usted, reciba a Cristo. Por favor, mire, se va a ir al infierno. Por favor. No, hermano, es que si el Espíritu Santo no toca, uno no puede tocar. Si el Espíritu Santo no convence, yo no puedo convencer. No hagamos nosotros lo que el Espíritu Santo le toca hacer. ¡Aleluya! Por eso es que la gente acepta, oye, ya mañana ya no quiere. Porque uno está ahí rogando y rogando. No, deje que el Espíritu Santo haga la obra. Vea usted, Elías no le dijo, por favor, Eliseo, te lo suplico, arrodillado, sé mi sucesor. No. ¿Y yo qué te he hecho? Le dijo. Y Eliseo le dijo, no, pero permíteme. Y Eliseo fue. ¿Por qué mató los bueyes Eliseo? ¿Se ha puesto a pensar usted eso? Para no andar allá pensando en los bueyes. ¿A dónde tendrán los bueyes? Y me los estarán cuidando. Y el arado, porque es que hay gente que está en el Señor, pero la yunta de bueyes todavía la tiene viva. Sí, hermano. Aquí hay hermanas que quizá ya tienen 20 años en el Evangelio y el escapulario todavía lo tiene ahí debajo de la almohada. Aleluya. A la virgencita ahí la tiene bajo de la cama todavía, pensando que va a volver allá. No, hermano, ya salimos de Egipto. Ahora vamos rumbo a la patria celestial. Esa basura se quedó allá. Ahora somos siervos de Cristo. Somos siervos del Señor. Gloria a Dios. Él va a poner a prueba tu decisión. Y sucede de que esa pregunta, ¿qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Qué estás buscando realmente en el Señor? Yo creo que esa es una pregunta que nos debemos hacer esta mañana. ¿Qué estoy buscando yo en el Señor? Gloria a Jesús. Porque sigo a Cristo. Eso nos va a volver a recordar aquel día que le conocimos. ¿Por qué lo sigo? Entonces, y aquellos hombres nos dijeron, bueno, Señor, mucho gusto. Juan nos trata mejor, nos vamos por donde Juan. No, es que ellos ya habían decidido seguir al Señor. Y le preguntaron, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde moras, maestro? Rabí, ¿dónde moras? Y él dijo, vengan y vean. Yo no me imagino una mansión donde vivía el Señor. Porque es la única vez donde se habla que el Señor vivía en algún lugar. Probablemente le habían prestado esa casa. Muy humilde. Pero el Señor comenzó a hablar y a hablar y a hablar y a hablar y a hablar. Y las palabras del Señor a ellos los tenían asombrados. ¿Usted se acuerda recién convertido usted? Cualquier predicador, usted asombrado así, escuchando el mensaje. Así éramos todos. Y hasta anotando ahí, ay, qué bonito el mensaje. Yo no sabía esto. Ahora, como ya sabes un poquito de Biblia, no, hoy a ver los ventiladores se pone. A ver para afuera. No, ahí como que se perdió el predicador. Gloria a Dios. Nos volvemos críticos. Ya no disfrutamos el tiempo en la presencia de Dios como lo disfrutábamos antes. ¿Sí o no? Cuando la persona va pasando el tiempo se va envaneciendo, no sé qué es lo que le va pasando, se va llenando de costra, de mojo, y aquella genuinidad espiritual que tenía en el inicio se va perdiendo. Que Dios nos ayude a volver al principio, a volver a sentir lo mismo en cada palabra, a volver a sentir el mismo temor, a volver a sentir la misma bendición en cada alabanza, a volver a sentir el mismo gozo.
que sentíamos en el inicio. Estos hombres están ahí escuchándolo y oyendo al maestro. Y ahí está la cena. No, nosotros queremos seguirlo oyendo. Se quedaron con él. Diga conmigo, llegaron para quedarse. Porque hay gente que llega a visita solamente. No, ellos llegaron para quedarse. Llegaron para no irse. Ojalá que así seamos nosotros como discípulos del Señor. Ellos llegaron para quedarse con él. Pero oiga, y quiero que esto le quede bien claro. A ellos no, hombre, que aquí está bonito. Casa con piscina tiene el maestro. Quedémonos. No, hombre, que aquí dan buena comida. Esto está bueno aquí. Gloria al Señor. Yo conozco una iglesia en San Miguel que hace mucho tiempo ya desapareció, ahí cerquito de nosotros, casi al mismo tiempo que estábamos iniciando la obra. Hermano, y ellos iniciaron después de nosotros, y nosotros, la iglesia de los viejitos nos decían. Solo viejitos había. Como 5 viejitos. Mi mamá, mi papá, que no eran tan viejitos en ese tiempo. Ni hoy tampoco, por si ven la transmisión. Y mi hermano, que era un niño, y yo. Esa era la iglesia. Hermana Tachita, hermana Ofelia, el hermano Joaquín Carballo. Y 2 viejitas más que andaban ahí, que no me acuerdo cómo se llamaban. Que llegaban por ratito y por ratitos no. Pero los 3 de planta eran ellos: la hermana Anastasia Portillo, el hermano Ofelia Fernández y el hermano Joaquín Carballo. Estos ancianos eran los que estaban en todos los cultos. Entonces la iglesia de los viejitos, como a 5 cuadras de ahí donde nosotros, donde fueron a comprar pupusas ustedes aquella vez, ahí había una iglesia. Ahí había una iglesia. Ahí, hoy es pupusería, imagínate, después de hacer una iglesia hoy es una pupusería. Ahí, en esa iglesia, comenzaron, y hermanos, que construyeron un templo tremendo. Rápido, y nosotros, hermanos, ahí debajo de un palo en Nancy, ahí nos reuníamos. Y es que comenzó, hermano, a llegar gente, y llegaba gente, y llegaba gente, y llegaba gente. Es que ya no les cabía. Después llegaron a hacer 2 cultos en el día. Como en un mes, hermano, ya no les cabía la gente. Barrieron un montón de iglesias a los lados. ¿Sabe por qué? Porque todos los domingos le daban canasta a la gente. El que no tenía refri, se la compraba el pastor. El que no tenía moto, se la daban. Claro, pues ahí estaba yendo, hermano. ¿Sabe qué pasó? Como a los 2 años de esa rutina, el hombre cayó preso. Y se comprobó que era narcotraficante. Y que por eso, de ese pisto es que le daba a la gente. Gloria a Dios. Entonces, hay gente que viene a la iglesia para ver qué consigue. Es más, oiga lo que voy a decir. Hay gente que viene a la iglesia para ver a quién se baja. Si usted presta y no paga, no, denuncia a esa gente. Sí, porque hay gente que viene a la iglesia para ver a quién se baja, para ver qué consigue. Sí, aleluya. Ya se me pusieron medio serio. Pero hay gente que por eso busca al Señor, por eso está buscando. No, hermano, yo no busco nada de eso. Yo lo que quiero es a Cristo. Yo lo que quiero es estar con Él. Yo lo que quiero es su presencia. Yo lo que quiero es a Cristo. Aleluya. Ahora, yo voy finalizando. Lo interesante de todo esto, le voy a leer este mismo pasaje que hemos leído, pero en la Nueva Versión Internacional. Vaya leyéndolo conmigo y vaya viendo los detalles que hay, que cambian un poco. Al final es lo mismo, pero solamente quiero destacar un detalle al final. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por allí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas?, le preguntaron ellos. Vengan a ver, les contestó Jesús. Fueron pues y vieron dónde se hospedaba, y ese mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Ya notó usted que hay ciertos detalles que cambian, ¿verdad? Las palabras.
Pero cuando yo leí este pasaje, y sobre todo en la Nueva Versión Internacional, hermano, yo sentí algo cuando cuenta todo y dice, llegaron donde él, vieron dónde se quedaba y se quedaron con él. Y luego hay un punto y seguido, y si usted tiene la NBI lo puede leer luego, hay un punto y seguido y dice, eran como las 4 de la tarde. Ese detalle que quizás usted no me ha entendido todavía es bien significativo, porque los evangelios no fueron escritos como un diario, o sea, que ahí andaba Juan escribiendo. No. Que ahí andaba un cuaderno para escribir. No. Los escritos del Nuevo Testamento fueron, valga la redundancia, escritos mucho tiempo después, incluso de la ascensión de Cristo. De hecho, los escritos de Juan, ya hablando de conceptos teológicos más profundos, se habla de los escritos tardíos. Los escritos de Juan se le llaman los escritos tardíos, es decir, son los últimos libros en ser escritos. Porque recuerde que Juan fue el último de los discípulos en morir, incluso después de Pablo. De hecho, los escritos primarios del Nuevo Testamento fue la carta de Santiago y las cartas de Pablo, fueron las más nuevas. Los evangelios fueron los últimos en ser escritos. Y las cartas de Juan, el evangelio de Juan y el Apocalipsis fue lo último que se escribió, que según los estudiosos fue escrito más o menos entre el año 85 al año 90 después de Cristo. Es decir, Juan escribió esto 50 años más o menos después de que el Señor había ascendido a los cielos. Juan era el discípulo más joven. Amén. Probablemente un poco menor que el Señor, pero digamos que era de la misma edad. Juan tendría 30 años cuando fue llamado por Jesús. Y ahora que está escribiendo el evangelio, es un anciano de entre 80 y 85 años. No sé si me está entendiendo por dónde voy. Pero qué anciano que no se le olvida qué horas eran el día que siguió a Jesús. Es un anciano de 80 años, de 80 a 85 años, y está escribiendo que cuando llegaron a donde Jesús estaba, y pone ese detalle, eran como las 4 de la tarde. ¿Qué horas eran cuando usted recibió al Señor? ¿Qué día fue? ¿Lo recuerda? ¿Qué día fue? ¿A qué hora? ¿Cómo fue? ¿Quién lo invitó? ¿A dónde fue? ¿Qué ropa andaba usted? ¿Qué ropa andaba la persona que le invitó? Esos detalles uno los recuerda. Amén. Y aunque pase el tiempo, esos detalles están ahí. Y cuando uno vuelve a recordar esos detalles, uno dice, hombre, ¿cómo es que me he desviado de lo que era al inicio? Yo quiero finalizar con aquella historia de Jacob, que cuando va para la casa de Labán, y está en Betel, que el nombre Betel fue Dios que se lo puso. Cuando Jacob mismo dice, esta es casa de Dios y puerta al cielo, eso es Betel. Amén. Pero es porque en ese lugar, ¿qué llevaba Jacob cuando iba para allá? Miedo es lo que llevaba, que lo venían siguiendo. Iba, mire, de brazos cruzados. Ni almohada, una piedra le sirvió de almohada. Pero ahí vio la gloria de Dios, una escalera que estaba la punta en el cielo y la otra en la tierra. Ángeles que bajaban y subían. Y Dios que le promete a Jacob ese día que lo va a bendecir a donde vaya. Y Jacob que se compromete que él va a honrar a Dios con sus diezmos, de todo lo que Dios le dé. Gloria al Señor. No se preocupe, no voy a hablar de diezmo.
Dije, ya lo veo triste, ya no más oye la palabra diezmo. Amén. No es de eso que voy a hablar. Pero va Jacob allá, trabaja más de 20 años allá y regresa. Cuando regresa, ahora ya no viene de brazos cruzados. Hoy ya trae ovejas. Hoy ya trae ganado. Dios la ha bendecido tanto que no tiene una esposa, tiene 4. No, pues la bendición no le espere usted, varón. Amén. 4 esposas. Las 2 esposas y las criadas de ellos, que también se terminaron siendo esposas de mujeres de Jacob. 12 hijos. Una hija. Una familia grande. Nietos. Es una caravana, criados, sirvientes, hermanos. Y cuando Jacob llega ahí, dice, aquí me parece que es Betel. 20 años han pasado. Y él detiene la caravana y dice, espérenme acá. Y subió a Betel y vio la piedra. Dijo, aquí fue donde estuve recostado. Aquí fue donde vi la escalera que bajaban ángeles y subía. Y se acordó ese día que Dios se le apareció, el día que la vida le cambió. Ese día Jacob agradeció a Dios porque cuando vio hacia atrás se dio cuenta quién era y dónde Dios ahora lo tenía. Volver a la experiencia fundante es recordar quiénes éramos y quiénes somos ahora, a dónde estábamos y a dónde estamos ahora, a dónde nos encontró el Señor y a dónde nos tiene hoy. Hermanos, no somos ni la sombra de lo que éramos, porque Cristo nos ha cambiado. Él nos ha dado nueva vida, Él nos ha transformado. Aleluya. Así que cuando usted quiera volver atrás, recuérdese de dónde el Señor lo sacó. Y si usted siente que el amor se le ha perdido, recuérdese de ese día. Y tome el consejo que el Señor le da a la iglesia de Éfeso. Recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda de dónde has caído. ¿Cómo eras al inicio? Arrepiéntete, porque hay necesidad de arrepentirnos si hemos perdido el amor a Dios. Si a todo lo vemos muy mecánico y nos volvemos, porque el creyente, entre comillas, maduro, se vuelve bien criticón, todo critica. Pero esa no es madurez, eso ya está podrido ya. Eso no es maduro. Gloria al Señor, porque se ha perdido el amor. Pero al inicio éramos muy sencillos, muy humildes, como Juan. ¿Qué buscan? Queremos estar contigo, Señor. ¿Usted quiere estar con el Señor? No, qué poquito. ¿Usted quiere estar con el Señor? ¿Y usted quiere que el Señor esté con usted? Hay que cuidar esa comunión con Dios. Y hay que retornar a ese punto de encuentro, a esa experiencia que tuvimos con el Señor en el inicio. Denle su ofrenda de palmas al Señor. Póngase de pie en esta mañana. Damos gracias al Señor por su palabra. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta hora. Dios amado, gracias por la palabra que nos has dado. Gracias, Dios, porque nos has regalado tu palabra en esta